Pero el trabajo es seguro, ¿no? Es que en verdad necesito esa plata. No te preocupes, confía en mí. Tendrás tu contrato. Millón de gracias por la oportunidad. Créeme, te irá de maravilla. Entonces nos vemos. Gracias. Chao. No te olvides que esto me está costando. Pero ya me lo irás pagando con lo que vas ganando, poco a poco. ¿Cómoda, Luz? Sí, cómo. Muy bien. Aquí es un lugar muy acogedor. Acá vienen los mejores clientes. Así que hay que tratarles muy bien. Hay que ficharlos. ¿Fichar? Sí, fichar, hija. ¿No sabes qué es fichar? Nunca oí. Te voy a explicar qué es fichar. Le coqueteas, le haces una sonrisa muy llamativa. Entonces el cliente se siente a gusto. ¿Y qué quiere? Pide más cerveza. Le gusta tu trato, ¿me entiendes? Luz, eso es lo que queremos. Tú tienes que hacer todo lo posible para que el cliente se quede y acabe todas las cervezas del bar si es posible. ¿Has traído tu DNI? Sí. Dame, por favor. Muy bien. Mira, esto va a quedar conmigo. No te preocupes. Hay que cambiar tu nombre. Te vas a llamar distinta a lo que te llamas porque ese nuevo nombre va a vender. Esta será tu habitación, Luz. No te preocupes. Es más cómodo de lo que te imaginas. Eric es uno de nuestros mejores clientes del bar. Así que ponte regia, linda, y vamos para que te diviertas. Así que tú eres la nuevecita, ¿no? Susana me estaba contando que a partir de hoy día ya estás trabajando. ¿Sabes una cosa? Tú realmente eres la más guapa de toditas, ¿no? Me gusta tu cabello. Eres linda. Sírvete, toma, para que te sientas un poco mejor. No me siento bien. Quiero irme de aquí. No. No te vas a ir. Tranquilízate. Yo te he dicho bien claro que yo te puedo ayudar. Conmigo vas a ganar un dinero aparte. Un dinero extra. Vamos, ven. Ven acá. Ven conmigo. Ven. Policía Nacional, es una intervención. Documentos, por favor. Vamos, chica, avanza. Cuando llegué a la comisaría, sentía que nadie me quería ayudar. Todos me miraban como si hubiera cometido un delito. Me hacían sentir culpable.
aunque es necesario pedir los documentos a las víctimas al momento de las intervenciones, muchas veces estas víctimas no cuentan con sus documentos en el momento porque son retenidos por sus victimarios con la finalidad de evitar de que éstas efectúen sus denuncias o puedan escaparse. En realidad nosotros como Fiscalía de Trata de Personas lo que hacemos es analizar el cuidado especial que debe tener la víctima desde el momento de rescate. Nosotros tenemos un protocolo de víctimas para el delito de trata de personas. Cuando la policía o las personas que abordan a las víctimas no tienen la preparación suficiente para poder llegar a ellas. Esto ha hecho que muchas veces las víctimas prefieran estar con sus captores o sientan ese rechazo del operativo y no creen que nosotros hemos ido a rescatarlas o a ponerlas a un buen recaudo. Cuando se llevaron a Luz, yo me fui a la comisaría a hacer la denuncia. El policía no me dejó hacer la denuncia porque él decía que hay que esperar 48 horas. Yo quería hacer algo, estaba bien preocupado por ella, entonces empecé a hacer algo por mi cuenta y de verdad me hubiera gustado tener el apoyo de la policía. En los casos de desaparición de personas, no es necesario esperar las 24 horas para poder efectuar una denuncia. ¿Por qué? Porque es fundamental las primeras horas para poder efectuar la denuncia y poder hacer una buena investigación. Muy aparte de eso, no se debe perder comunicación con los familiares. Tenemos que estar constantemente en comunicación con ellos para que poder sacar la información hasta el más mínimo detalle que ellos nos puedan dar para la ubicación de la víctima. Cuando estaba dando mi declaración, un policía me filmó y ese video salió en todas las noticias, con todos mis datos. Sentía mucha vergüenza porque ya todos se habían enterado de lo que me había pasado. Me llamaron a amenazar para que retirara mi testimonio. Entregar material a la prensa representa un delito contra la intimidad de la víctima y los familiares. No se debe entregar material a la prensa. ¿Por qué? Porque esto pone en una situación de vulnerabilidad a la víctima, los revictimiza, ya que también ellos pueden recibir amenazas, no solamente la víctima, sino también en contra de sus familiares. Tenemos que tener mucho cuidado porque las vuelven vulnerables y ellas tienden a caer y a deprimirse más y muchas veces los casos ya ellos no quieren continuarlos por temor a que les puedan hacer daño. Cuando fui al doctor a que me saquen los exámenes, no sabía qué estaba pasando. Nadie me había explicado nada. El trámite con los acusados era más rápido. A ellos les atendían primero y no sabía por qué. Muy importante en esta etapa ser cuidadoso con la evaluación de la víctima, en este caso de la persona a evaluar, puesto que los profesionales conocemos los fenómenos de revictimización y es de vital importancia prevenir que la paciente o la evaluada perciba nuevamente que se le es agredida, que se le es violentada, no solo física sino hasta psicológicamente. También es necesario realizar toma de muestras para evidenciar la violencia sexual, así como también los cultivos necesarios para descartar alguna infección de transmisión sexual, ¿no? Ante la probabilidad de embarazo también es indicativo realizar los exámenes para descartar embarazo. Cuando contaba lo que me había pasado, era muy difícil para mí recordar todo. Aparte, no me creían. Me cuestionaban mucho, como cuántos enamorados había tenido, o si era virgen. Me hacían sentir incómoda. Siempre todos me hacían las mismas preguntas. Los policías, doctores, abogados. Tenía miedo de equivocarme, de decir algo que me juegue en contra. Tenía miedo de que si no contestaba bien, no se haga justicia. Muchas de las víctimas de trata preferirían no denunciar. Primero porque no se sienten víctimas o de repente consideran el proceso muy cansado, muy aburrido, muy extenuante. Entonces, cuando consideran denunciar o denuncian, ellas reúnen todas sus fuerzas y ordenan sus pensamientos y acceden a la entrevista. A pesar de que la menor ha reunido todas las fuerzas por declarar,
ha hecho un gran esfuerzo, se siguen encontrando en las evaluaciones psicológicas que no la consideran como vulnerable, a pesar de haber factores como por ejemplo familias disfuncionales, pobreza extrema, inestabilidad emocional, entre otros. Esto impide que ellas puedan tener acceso a la justicia y a servicios que por derechos le corresponden. La declaración de una víctima de trata de personas tiene que ser lo más pronto posible, de manera oportuna e inmediata. No podemos esperar cerca de 3, 4 o 5 meses para tomarle su declaración. Esa es la obligación que tienen los órganos que administran justicia, tanto el Ministerio Público, la Policía Nacional y los defensores públicos, que cumplen una función bastante importante. ¿Por qué? Porque una declaración inmediata va a permitir una declaración espontánea, clara, precisa, cercana a la versión cómo ocurrieron los hechos. Y eso justamente corresponde cautelar preguntas oportunas, evitar preguntas morbosas e innecesarias que acaban justamente afectando a la víctima. Y eso genera justamente una afectación secundaria y terciaria. La víctima tiene que confiar en los órganos que administran justicia y por ello siempre todos los órganos involucrados, sea Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y Ministerio de Justicia, a través de los defensores públicos, tienen y están en la obligación de actuar de manera oportuna e inmediata y con preguntas que sean certeras y cercanas a cómo ocurrieron los hechos. A causa del miedo a las amenazas, muchas víctimas se bloquean y ellos, con la finalidad de evitar muchas veces ser revictimizadas al recordar los episodios ya pasados, muchas veces ellos ya no quieren continuar con todo el proceso que requiere la investigación. A lo que la policía tiene que hacer es ser más proactivo, hacer un trabajo más eficaz, más rápido y más minucioso para poder llegar a una buena conclusión acerca de la investigación. Estas pruebas muchas veces han servido para que muchos casos caigan, ya que asumían de que como la víctima se encontraba feliz en la foto, se encontraba tranquila en los videos, no había sufrido ningún trauma y nunca había sido vulnerado a su derecho. Pero esto sirve para que nosotros como policía seamos más proactivos en la investigación, usando las pericias antropológicas, sociológicas, psicológicas, las mismas declaraciones testimoniales de la víctima y la búsqueda de información, ahondar para que nosotros podamos llegar a lo que es la verdad. Mientras se daba todo este proceso, me tuvieron encerrada en un cuarto pequeño con otras 6 personas. 3 tenían que dormir en el suelo, pues no había espacio. Tenía que pedir permiso para ir al baño. No me permitían comunicarme con mis familiares. Me sentía más libre en el otro lado. Aquí me sentía castigada, culpable, como si hubiera hecho algo malo, como si hubiese cometido un delito. Luego me trasladaron al albergue. Cuando ellas ya entienden nuestro propósito, pues por lo general nos acompañan y ahí viene la segunda fase, que es a dónde las llevamos. Lo que nosotros ahora realizamos es que existe un carro específico, ya sea del Ministerio Público o de la policía, que recoge a nuestras víctimas, las tratamos de proteger cubriéndoles el rostro y ya no las llevamos a una dependencia policial, sino tenemos dentro de la Fiscalía de Trata una sala amigable, que es una sala donde ellas pueden estar, pasar tiempo. Acá les traemos los alimentos para nosotros, luego de que reciban una contención emocional, ya sea por psicólogos del Ministerio Público, de la Unidad de Víctimas y Testigos, así como de algunas organizaciones que también nos brindan apoyo. Estas pues entiendan y se tranquilicen y sepan el propósito de que por qué ellas se encuentran acá. El momento de decidir por el albergamiento de una de las víctimas de trata, que los perfiles a los cuales correspondan en los centros de atención residencial tienen que ser coherentes con la calidad de la víctima de trata, la situación de la víctima de trata. No se le puede colocar a la víctima de trata en un lugar en donde va a estar en un medio de violencia, ¿no? Entonces,
por el tipo de perfil de algunos centros de atención residencial, no es coherente con la situación de la víctima de trata, y esa es una de las cosas que hay que tener mucho cuidado al momento de decidir cuándo se le da esta medida de protección, ¿no? Tiene que ser en un espacio que sea amigable y que pueda trabajarse de manera permanente su recuperación. No basta que exista un tutor o tutora, se necesita de un personal especializado que le pueda dar una atención sostenida hasta su reintegración final. Después de todos los exámenes me llevaron a un albergue en Lima. Nunca me dijeron a dónde me llevaban ni cuánto tiempo iba a estar. Yo solo quería volver a mi casa. Sentía que me estaban encerrando otra vez. Yo estaba pendiente de Luz todo el tiempo. Estaba esperando que la encuentren. Y cuando la encontraron, me alegré bastante, pero no le podía ver porque le habían puesto en un lugar demasiado lejos. No podía estar con ella, no podía abrazarle. Inmediatamente también la unidad de investigación tutelar correspondiente o quien haga las veces, en este caso el Ministerio Público, tendrá que también ver las posibilidades de cuál es la condición de la familia, ¿no? La situación de la familia, para saber si es posible reintegrarla, reinsertarla a la familia, quizás no lo sea, y en ese caso buscar alternativas. Es importante que la víctima esté en todo momento informada acerca de los procedimientos a seguir. Igual que la familia, para efectos de poder ir involucrando en cada una de las decisiones que va tomando el operador de justicia. Es relevante también destacar que esa víctima tiene que estar en todo momento acompañada de los profesionales a efectos de que ella pueda sentirse segura y que cada paso a paso que uno conozca acerca de lo que enseguida o a continuación se va desarrollando con esto. Definitivamente la relevancia de fortalecer con la familia es pieza fundamental a efectos de poder evaluar la posibilidad del retorno de la víctima a su hogar. Si están las condiciones dadas, el operador tendrá que ver los procedimientos y las acciones necesarias para que la víctima pueda reintegrarse a su seno familiar como uno de los derechos fundamentales. Me sentí presa en el albergue. Se quedaron con mis cosas, me hacían limpiar los baños. Estaba encerrada entre rejas con candados y me castigaban si no limpiaba bien. Los albergues son una herramienta para proteger a las víctimas y en el Perú solamente hay 3 albergues especializados, ¿no? En malas condiciones. Y definitivamente no solamente son las condiciones, sino el personal, que necesitamos capacitarlo, porque se han dado casos en los que ha habido maltrato y también la pérdida de algunos bienes o de repente medicinas que algunas víctimas o menores han necesitado para su recuperación. Nosotros tenemos solo un centro de atención residencial acá en Iquitos. Sin embargo, está hacinado, existen víctimas de toda condición, por todo tipo de situación y riesgo, y es ahí nuestro principal problema, lo llamo así, porque las víctimas logran evadirse, son víctimas que no tienen un abordaje realmente que necesita una víctima de trata de personas para poder empezar ese proceso de resocialización o luego de la protección. Es importante la diferenciación entre los menores de edad y los adultos, porque así podemos responder mejor a sus necesidades. Va a ser importante también para su recuperación, ¿no? No podemos darle el mismo trato a una menor y a una adulta o que tenga una situación distinta a la otra. Los problemas son distintos, entonces tiene que estar adecuado o adaptado para la persona. Para empezar, tenemos que ver el tema de los perfiles. Tiene que ser un centro de atención residencial o un albergue que sea especializado en el tema de atención a víctimas de trata. No podemos pensar en que va a ser nuevamente encarcelada en un lugar en donde no va a poder salir, en donde no va a tener condiciones de vida digna, donde requiere del tratamiento, de la atención y del calor familiar, de lo que no ha tenido con la familia propia probablemente. De esa manera tenemos que trabajar también con ellos, ¿no? Con las víctimas, un proyecto de vida,
pensando en qué van a hacer cuando salgan del lugar. Tenemos que entender que van a tener que reemplazar, sustituir una forma de vida que las ha estigmatizado, que probablemente les ha dado ingresos económicos y que de alguna manera tenemos que ver cómo todo eso se compensa y puede darse ese proceso exitoso de reintegración al seno de una familia. Retomar mi vida fue un proceso largo y difícil. Por momentos sentí que nunca podría superar lo que me había pasado, pero con muchas ganas y el apoyo de mi familia, amigos cercanos y algunas instituciones pude salir adelante.